Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el primer videito estuvimos viendo pues algunos aspectos positivos de desarrollo, de avances que se dieron en Europa entre el siglo XI y el siglo XIII. Quedamos acá, ¿verdad? Que en el siglo XIV y principios del siglo XV Europa va a vivir una gran crisis demográfica. O sea, va a disminuir mucho la población en Europa que venía creciendo, va a disminuir mucho en estos siglos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay tres razones. Número uno, el desabastecimiento agrario. Van a comenzar a tener problemas en las cosechas. Otra razón es que se comienzan a dar muchas guerras entre reinos europeos. Y finalmente la peste negra, que es una gran pandemia que va a afectar mucho a la población europea, aproximadamente 25 millones de personas solo en Europa, pero no fue una peste que afectó solo a Europa, sino también a Asia y a África se vieron muy afectadas por esta peste. La peste va a iniciar en el año 1347, o sea, casi que a mediados del siglo XIV. Y durante 400 años que no lograban de ninguna forma poder detectar quiénes eran los responsables, de dónde venía esa enfermedad, qué bacterias o qué era lo que provocaba esa enfermedad. Recordemos que en Europa, en esta época, en la Edad Media, no había mucho desarrollo médico, no se hablaba mucho de bacterias, no se hablaba de virus, todo eso era muy desconocido. Esta peste va a matar a 25 millones de personas en Europa, pero en otras partes del mundo va a matar por lo menos a unos 60 millones de personas entre Asia, el norte de África, incluyendo también Europa. ¿Qué fue la peste negra? ¿Cómo se transmitió? ¿Qué consecuencias trajo sobre Europa? ¿Y qué medidas se tomaron para tratar de detener esta pandemia, esta peste? Todas las respuestas a estas preguntas ustedes las van a tener acá dándole clic a esas preguntas. Acá las van a tener en un resumen que yo les hice. La peste negra fue una de las mayores epidemias que ha azotado a la humanidad. Ocurrió durante el siglo XIV, ¿verdad? Y dicha pandemia fue causada por una bacteria que se transmitía a través de las pulgas, unas pulguitas que vivían en las ratas. Se llevó la tercera parte de la población europea y fue traída desde Asia en barcos. Se cree que muchos de estos roedores de estas ratas venían en estos barcos y terminaron llegando a Europa. ¿Qué características tiene esa peste negra o tuvo esa peste negra? Bueno, las personas que se afectaban o que se les pegaba esta enfermedad, lo primero que se le veían era un tipo de ampollas o bulas hemorrágicas que se producían en la piel. La enfermedad se puede presentar o se podía presentar de tres maneras, ya fuera a través de una peste bubónica, neumónica o septicemia. La bacteria causante de esta enfermedad fue descubierta hasta el año 1894. La proliferación se debió a una combinación de factores de falta de organización sanitaria. No existían por ejemplo, la figura de los hospitales en esa época. Había muy escasas medidas de higiene. Recordemos que la población europea en esa época no acostumbraban bañarse a menudo, no había la costumbre de lavarse las manos tampoco. La devastación fue incluso siendo responsable de la muerte de reyes como Alfonso XI de Castilla, ¿verdad? Juana II de Navarro, Margarita de Luxemburgo, la consorte de Hungría, y Felipa de Lancaster, la reina consorte de Portugal. Acá les resumo un poquito lo que fueron las causas de esta enfermedad que inició en Asia, se fue extendiendo hasta la India, incluso producto del comercio se contagió mucha población también en Europa por medio de los barcos, terminó llegando a esta región. En el norte de África también hubo muchas muertes, también millones de muertes en China, en Mongolia, en el Asia Menor. También se vieron afectadas. Las pobres condiciones de higiene tuvieron un factor muy decisivo en que esta pandemia se expandiera por el resto del mundo. Vean que en las situaciones de pandemia las condiciones higiénicas de las personas, lavado de manos,
pues bañarse si uno viene desde afuera, si ha tenido contacto con otras personas, tratar de mantener la distancia. Todas esas cosas tienen que ver mucho con el poder de tener una pandemia. Desde esta época lo que pasa es que ellos no conocían esas medidas en aquel momento. Consecuencias: 30% de la población europea, 60 millones de muertos en Asia y África, áreas despobladas y abandonadas, efectos económicos, el comercio que venía muy bien tuvo una gran disminución, aumento del nivel de desnutrición y de pobreza, y fue un factor muy determinante para el fin de la era llamada Edad Media, ya que bajó mucho la mano de obra de los campesinos que murieron en esta pandemia. La crisis dio paso a la creatividad, también a la innovación, y también promovió que los seres humanos en aquel momento buscaran soluciones. ¿Cómo se controla la peste negra? Bueno, eso es una muy buena pregunta. No fue tan fácil, pero la pandemia comenzó a disminuir su intensidad y mortalidad al iniciarse medidas como la mejoría en la alimentación, condiciones higiénicas en la población afectada, los cuales vieron cómo disminuía rápidamente la enfermedad con simples medidas como lavarse las manos. Desapareció por completo en Europa en el siglo XIX. Hay algunas regiones de Asia y de África donde todavía hay esta peste, pero ahora ya hay medicinas que pueden curar esta enfermedad de la peste bubónica o la peste negra. Se tomaron muchas medidas en aquella época. Por ejemplo, algunos decían que al principio que eran los gatos y mataron a los gatos, y entonces más bien aumentó la cantidad de ratas y entonces más bien aumentó la enfermedad. Otros le echaron la culpa a los judíos, decían que como los judíos, la población judía no se enfermaba, pero era porque ellos acostumbraban a lavarse las manos como una medida ya parte de su cultura. Ellos no se contagiaban mucho, entonces decían que era ellos, que ellos tenían algo que provocaba la enfermedad, y se comenzó una gran persecución contra los judíos. Se buscaron muchos culpables, se señalaron muchos responsables durante este momento porque no había explicación de cuál era la razón de que se estuviera dando esta gran enfermedad. Hasta que finalmente, poco a poco, se comienzan a dar cuenta que algunas medidas como lavar los alimentos, lavarse las manos, limpiar mejor sus espacios en donde ellos vivían, se dieron cuenta que eso hacía que disminuyera la enfermedad. Entonces, bueno, las situaciones de pandemia se han dado en muchas regiones del mundo a lo largo de la historia. Hoy en día estamos viendo una gran situación de pandemia como nunca, ¿verdad? Pero en medio de esa circunstancia es evidente que todos podemos tomar medidas para solucionar pues esta situación, ¿verdad? Así que aquí les dejo esta grabacióncita, espero que lo sea de utilidad en este tema para responder la guía número 3. Espero que estén muy bien. Saludos, muchachos.